Ustedes como generación quieren retomar lo que debe ser el destino de Puerto Rico y escribir una página gloriosa en la historia del país. Mencionó, cada vez somos más los que terminamos nuestro grado universitario y nos vamos a Estados Unidos. Porque saben que tú eres de una generación invencible. Ustedes pasaron huracanes, temblores, pandemia, sacaron un gobernante en mitad de término. Después de las elecciones, usted con su conciencia vota por quien usted crea, con conciencia. Una de las cosas que estamos tratando como país ahora mismo es la alta de feminicidios. Juventud. ¿Cuál sería la propuesta esperanzadora que usted como gobernador nos brindaría a nosotros los jóvenes? Secretario Juan Dalmau, usted ha hablado de transformar el país. Una de las cosas que tenemos que transformar es el sistema educativo, porque tenemos un sistema educativo muy antiguo y está cada día en decadencia. ¿Cuál sería la propuesta de usted como gobernador para mejorar la educación de nuestra isla? Mira, yo creo que tiene que dirigirse sobre una filosofía de quien tiene la mayor responsabilidad debe tener la mayor autoridad. Eso significa que las comunidades escolares deben ser quienes determinen el uso de sus presupuestos y las prioridades que le otorgan el uso del presupuesto a nivel de cada una de esas comunidades escolares que tienen retos distintos. En segundo lugar, yo creo que hay que actualizar el currículo escolar. Una de mis preocupaciones es que aquí se ha enfocado el Departamento de Educación un currículo escolar que enfatiza solamente para pasar los exámenes meta o el que sea del momento. Eso lo que ha producido es que muchos estudiantes que tal vez no tienen aptitud académica sobre matemáticas o inglés o español, etcétera, no se sienten que son parte del sistema escolar. Eso los lleva a la deserción y la deserción los lleva a la calle y la calle los lleva a otro tipo de comportamiento antisocial. Yo creo que la escuela debe abrir ese currículo, actualizarlo. Y actualizarlo no me refiero a que le pongan una computadora al frente. Eso lo han hecho y eso no es. Eso son herramientas tecnológicas. Avanzarlo es mejorar el currículo, su contenido, integrar arte, cultura, lo que tiene que ver teatro, lo que tiene que ver, sí, tecnología. Este tipo de iniciativa que ustedes tienen aquí, que muchos jóvenes les gustaría poder desarrollarse en eso, pues tal vez no son buenos estudiantes en otras áreas, pero pueden ser buenos comunicadores en otras áreas. La escuela tiene que ser el foco del desarrollo comunitario con las mayores herramientas para que alrededor de la escuela gire esa faena. En tercer lugar, yo creo en nombrar los psicólogos en las escuelas. Ahora mismo hay un concepto de psicólogos escolares, pero como eso es una especialidad muy particular, aquí lo que ha ocurrido es que los psicólogos escolares son contratos con empresas privadas que rotan por región y te visitan una escuela un día y no vuelven hasta el mes que viene. Tú necesitas psicólogos en las escuelas, que aunque no sean necesariamente psicólogos escolares, son psicólogos en las escuelas, que le puedan dar herramientas a identificar niños, jóvenes, que puedan tener rezago académico, que vengan de núcleos abusivos ¿verdad? En el foco familiar, que vengan de comunidades rezagadas económicamente, que tengan problemas de depresión, que puedan identificarse con tiempo para que se atiendan y que tampoco terminen en la marginación o en la deserción escolar. Y finalmente, me parece a mí que en el tema del programa de educación especial, el gobierno, y esto es algo que el gobernador puede hacer por orden ejecutiva, el día que yo juramente, puede ser una orden ejecutiva ordenándole al Departamento de Educación, al Departamento de Justicia, cesar los pleitos contra los padres y madres de los niños de educación especial, porque están pidiendo cumplimiento con la ley y con la jurisprudencia, y el departamento los batalla en los foros administrativos del Departamento de Educación o en los tribunales. Y me parece que eso es una gran injusticia. Una de las cosas que estamos tratando como país ahora mismo es la alta de feminicidios, que anteriormente usted mencionó eso. Y además, esta mañana usted también pudo hacer unas declaraciones sobre la falta de sensibilidad que tiene el gobierno actual ante esta situación. ¿Usted cómo controlaría esta situación de ser gobernador? Bueno, mira, primero está el planteamiento de incluir en el currículo escolar el tema de perspectiva de género, de cómo se debe tratar con la misma dignidad, tanto la mujer y el hombre, en sus relaciones interpersonales. Y yo creo que eso es algo que se le ha querido desvirtuar por unos sectores en Puerto Rico, el valor que tiene para educar desde temprana edad la conciencia de que hay que tratar con la misma dignidad al prójimo. En segundo lugar, eso es un plan a largo plazo, ¿verdad? Porque impactaría a los sectores más jóvenes. Ahora mismo, de manera inmediata, yo creo que hay que establecer un sistema de adiestramiento para jueces, fiscales y la policía de cómo manejar los casos de violencia de género, porque no son casos de violencia genérica, como han querido decir algunos. Cuando uno está en el mundo del narcotráfico y tú eres objeto de un crimen o incluso de un asesinato,
Tú escogiste ingresar a ese mundo del narcotráfico con los riesgos que eso conlleva. Si tú estás a las 3 de la mañana en una barra y te has dado 4 palos y decidiste echarte a pelear con una persona, tú decidiste eso y decidiste que te arriesgas a que también esa persona puede estar armada y eso tiene sus consecuencias. Pero en el caso de los feminicidios, están matando a las mujeres por ser mujeres. Y por lo tanto, eso requiere un tratamiento especial con una solidaridad y empatía especial que no ha demostrado el gobierno. Al contrario. Y me parece que en ese aspecto hay que adiestrar a los funcionarios que están recibiendo ese tipo de planteamiento de mujeres. Mira, te voy a contar esta experiencia sin mencionar nombres, pero yo estuve recientemente en un recinto universitario. Después de que terminó la charla, se me acerca esta joven, anegada en llanto, porque yo había mencionado el tema de los feminicidios. Ese día se había divulgado información de un feminicidio. Y su hermana el año pasado la asesinó su expareja. Cada vez que sale esta noticia, a ella le impacta enormemente. Y su desesperación. Ella me dice, mi hermana fue a las 7:30 de la noche al cuartel de la policía para hacer una querella porque se sentía acechada por su expareja, quien ya la había amenazado. Y la policía le contestó, hasta que él no te ponga las manos encima, no podemos hacer nada. La mujer regresó a su casa al día siguiente, a las 7 de la mañana, la expareja lo asesinó. Entonces, tú te das cuenta de que no hay la conciencia de que estos son casos especiales que requieren una atención especial. Y eso hay que transformarlo en términos de política pública. Definitivamente. Otra de las cosas que está afectando, sabemos que en nuestra isla hay una alza de adultos mayores. ¿Tiene algún plan usted para los adultos mayores? En el mes de diciembre del año pasado, 2023, un medio de comunicación lanzó un reportaje sobre 5.000 adultos mayores que estaban viviendo en la calle sin hogares. Así es. De hecho, en el programa de Patria Nueva que se está confeccionando ahora, aunque se presentó el cuatrienio pasado, en ese programa hay un capítulo completo sobre el tema de adultos mayores. En el tema de adultos mayores, primero, tenemos que reconocer la realidad social que tú señalas. Demográficamente es una población mucho mayor en términos porcentuales. En segundo lugar, que esto no se va a resolver en los próximos 10 o 15 años, así que hay que establecer política pública ahora. Y tercero, que sus mayores necesidades son, primero, atención y cuidado. Eso requiere, porque muchos de estos adultos mayores son padres, madres, abuelos y abuelas de quienes han abandonado el país por falta de oportunidades. Así que eso requiere fortalecer el área de cuidadores y cuidadoras en el hogar para adultos mayores, de manera que ellos tengan no solamente una compañía, pero también tengan una asistencia para sus citas médicas, para la compra de lo que son suministros alimentarios, etc. Número 2, servicios médicos. Eso ya tiene que ver con salud, pero tiene que haber un plan de salud en donde se responda a las necesidades de salud y no lo que está ocurriendo con las aseguradoras privadas en este momento. Le ofrecen a los adultos mayores recorte, cortar la grama, le ofrecen grooming para los perros, pero cuando ese adulto mayor va para una intervención médica, el plan médico dice, eso no lo cubrimos. Entonces se ha convertido en una manipulación de mercado con respecto a las aseguradoras privadas, en lugar de dar los servicios de salud necesarios. Por eso yo creo un sistema de salud universal, en donde saquemos a las aseguradoras como intermediarias y se pague directamente a los proveedores de servicios. Y en tercer lugar, me parece a mí que en el tema de los adultos mayores tiene que haber también una utilización inteligente de aquellos talentos que todavía pueden servirle al país, aunque lo hagan de manera parcial, ¿verdad? De tiempo parcial, para poder solventar la falta de servicios que se le da a la ciudadanía. Y el ejemplo que yo siempre utilizo es la cantidad de maestros retirados que hay que podrían estar ofreciendo tutorías en las escuelas en Puerto Rico, que podrían estar incluso readiestrando a otras personas que estudiaron ya y que requieren otras destrezas para poder integrarse al campo laboral. Así que podemos reutilizar personas que todavía tienen energía y tienen deseo y tienen conocimiento y experiencia para poder continuar fortaleciendo el desarrollo social del país. Juventud. Juventud, divide un tesoro. Como usted mencionó, cada vez somos más los que terminamos nuestro grado universitario y nos vamos a Estados Unidos porque tenemos una falta de oportunidad, hay una falta de empleos y la alta de desempleo cada vez es más alta.
¿cuál sería la propuesta esperanzadora que usted como gobernador nos brindaría a nosotros los jóvenes para permanecer y apostar, así como usted lo dice, a transformar a Puerto Rico? Porque no solo Puerto Rico se transforma por ustedes como gobernadores, Claro. sino también con nosotros como Claro. juventud y población. Mira, una de las cosas que yo he planteado consistentemente es que el gobierno no ha utilizado las instituciones universitarias como un complemento necesario para poder fortalecer los servicios que brinda. Y yo creo en generar alianzas entre el sector público y privado con las universidades públicas y privadas para que ustedes como estudiantes, mientras estudian, puedan participar de internados o capacitación de empleo, de manera que cuando terminen de estudiar, ya sea que en el lugar donde hicieron sus internados o capacitación de empleo, puedan permanecer y tener un empleo garantizado, o si no, al menos tener ya una experiencia en su resumen para cuando van a solicitar empleo. Eso con respecto a ese particular. Segundo particular, me parece a mí que se le ponen demasiadas trabas a los que son los jóvenes empresarios que quieren abrir sus propios negocios, que quieren abrir sus propias empresas, se les pone demasiadas trabas. Yo creo que tiene que haber una facilidad de que los jóvenes cuando quieren crear su propio comercio, su propio negocio, su propia empresa, que lo puedan hacer con asistencia del gobierno, monitoreados para que se pueda ir viendo con métricas cómo se va desarrollando el comercio o el negocio. Pero tienes que darle las herramientas de financiamiento, las herramientas de los permisos fácilmente adquiribles. Yo conozco un muchacho que quería abrir una barbería, lo consiguió el local, consiguió los materiales y en lo que le daban los permisos de uso, de bomberos, de lo otro, porque te hablan ahora del sistema de permisos único, mentira. Sí. Te siguen pidiendo un papel de aquí, un papel de allá. Y entonces pues, estuvo como 7 meses pagando un local que no podía utilizar ni podía abrir. Y si lo hacía, pues lo hacía en contra de la ley. Pero tenía ese problema y ese conflicto personal. Estoy pagando un local, no estoy produciendo dinero, tengo ya todo montado y lo que me falta es la acción del gobierno y me está obstaculizando el que yo pueda. Eso es lo que hay que mejorar, facilitar que ustedes los jóvenes puedan desarrollarse plenamente en sus distintas disciplinas. El gobierno tiene que ser un facilitador, si no ocurre como señala. Se van del país y eso es talento que se pierde en Puerto Rico con una población cada vez mayor, eso es peor todavía. Hay algo muy importante, es nuestra tierra. Tenemos una tierra fértil, una tierra que puede producir todo lo que necesitamos como puertorriqueños y expandirlo a toda la isla. Lamentablemente estamos consumiendo muchos productos que vienen de fuera. Esto trae consecuencias como el aumento de la canasta básica familiar. ¿Cuál sería la propuesta que usted le brindaría a los nuevos productores agrícolas para que sigan promoviendo la agricultura y produciendo para toda la isla? Mira, tú dices algo correcto. Puerto Rico se importa, particularmente en términos alimentarios, el 85% de los productos que consumimos, en términos de alimentos. Eso para una isla es un peligro, es un tema de seguridad alimentaria. Si ocurriera, como ya ocurrió con María, si ocurriera un bloqueo en lo que son nuestros accesos aéreos y marítimos a nuestros puertos o aeropuertos, eso puede representar que en las próximas 3 semanas aquí no hubiese suficiente, suficiente alimento para el país. Porque también a eso mézclale el tema de que como se le impone un impuesto al inventario, no hay suficiente inventario porque los comerciantes no quieren tener mucho inventario porque tienen que pagar por algo que tienen en un almacén, no le están vendiendo. Así que hay que alterar algunas cosas en esa ecuación. Cuando yo fui senador, yo presenté, yendo directo a tu pregunta, yo presenté legislación para la creación de 6 reservas naturales y 2 reservas agrícolas. Y además presenté legislación para que se le aplicara la ley de los 500 acres a aquellas empresas que son especuladores de tierras, supuestamente por lo que es biotecnología, entiéndase lo que fue Monsanto y Bayer, que tienen un acaparamiento de tierras, pero dicen que no son agrícolas porque son experimentación biotecnológica. Pero entonces reciben los incentivos y créditos contributivos agrícolas. Así que se benefician de ambas cosas. No cumplo con la ley de 500 acres y acaparo muchas tierras, en el caso de Aybonito hasta el área de Juana Díaz, y lo que tiene que ver con entonces recibir los créditos contributivos agrícolas. Yo creo que esas tierras hay que utilizarlas para la agricultura orgánica, sostenible, los proyectos que tienen muchos jóvenes sobre lo que tiene que ver con tener alimentos en fincas hidropónicas y tienen, ¿verdad?, sus propios proyectos, aunque pequeños, pero son importantes, impactan comunidades. Yo estuve el fin de semana pasado en el barrio Mameyes, en Utuado,
Estaba visitando un centro de servicios clínicos para la comunidad, pero ese centro también trabaja un tema de desarrollo económico comunitario dirigido a la agricultura y a la canasta básica y colaboran con otras comunidades. Esos proyectos hay que fortalecerlos, hay que apoyarlos. La queja que tenían era que el gobierno les ha dado a la espalda. Y entonces a los agricultores darle los incentivos necesarios para que puedan desarrollar y dar salarios competitivos y traer mano de obra, porque si no son competitivos, pues mucha gente entonces no les va a trabajar la finca. Ya por último, una última pregunta sobre el salario mínimo. Muchas personas tienen muchos trabajos, no solo uno para sobrevivir, sino 2 trabajos porque el salario mínimo no le alcanza. ¿Con usted aumentaría el salario mínimo en la isla para todos los trabajadores? Habría que evaluar por ingreso de la empresa y habría que evaluar también en una transición de aumento escalonado. Yo creo que hay empresas que pagan muy por debajo del mínimo que podrían estar pagando. Yo puedo comprender que una pequeña empresa familiar que tiene unos 5 empleados y que tal vez no genera los ingresos correspondientes, pues que tenga unas escalas de salario que puedan ser más ajustadas a lo que puede ser el ingreso que produce esa pequeña empresa. ¿Para qué? Para que la empresa entonces no despida empleados para cumplir con el decreto de ley o que tampoco pueda tener que encarecer los servicios o productos que vende. Pero aquí hay muchísimas empresas, particularmente las megatiendas, que pagan el mínimo del mínimo del mínimo, que no te dan ni vacaciones ni enfermedad, que trastean con tus horarios a como les da la gana a los supervisores, que no te pagan seguro social ni plan médico y que no quieren ni siquiera pagar competitivamente lo que podrían pagar de acuerdo a los ingresos que tienen. Las empresas foráneas el año pasado se llevaron en ganancias, 37,000 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto pagaron en contribuciones? En promedio, un 2%. Wow. Algunas, en su inmensa mayoría, pagan 0 porque son absolutamente exentas. Eso significa que no pagan contribuciones porque tienen decretos de exención. Mientras tanto, dicen que crean empleo pagando el mínimo del mínimo del mínimo, teniendo unas ganancias enormes que se llevan fuera de Puerto Rico y que nos reinvierten en Puerto Rico. Y entonces de repente tú te das cuenta que si no cambias el modelo a uno balanceado, equilibrado, en donde se haga justicia de acuerdo a las ganancias de cada empresa, bueno, pues entonces tienes la fórmula para que jóvenes no tengan otra alternativa que irse del país. Ya mi última pregunta para finalizar. ¿Qué le diría a los jóvenes de hoy en día que usted está aquí, a que esta alianza puede ganar para que no sigamos con los mismos? ¿Qué le dirías hoy? Bueno, yo le diría a los jóvenes y a la nueva generación que la pregunta es si ustedes quieren ganar. Porque en el pasado, nuestros padres y nuestros abuelos votaban por el bipartidismo y el día de las elecciones celebraban si ganaban o si perdían, pero al final del camino perdíamos todo. Porque eso nos llevó a la pobreza, a la quiebra, a la marginación, la falta de democracia, a la corrupción. Y la pregunta es si ustedes como generación quieren retomar lo que debe ser el destino de Puerto Rico y escribir una página gloriosa en la historia del país. Para eso se tienen que politizar, porque el sistema está diseñado para que usted no participe. La Comisión Estatal de Elecciones no está inscribiendo en las universidades y escuelas superiores como lo hizo en el pasado. Primer voto en estas próximas elecciones, los que van a cumplir 18 años, son 150,000 jóvenes. Solamente se han inscrito 40,000. Cerraron juntas de inscripción permanente, no están dando servicios en universidades y escuelas superiores como se hizo en el pasado. No quieren que tu voz se sienta porque te tienen miedo, porque saben que tú eres de una generación invencible. Ustedes pasaron huracanes, temblores, pandemia, sacaron un gobernante en mitad de término, como no se había hecho nunca antes en la historia, y en el proceso inspiraron a otras generaciones que ya se habían conformado. Y esa voluntad de cambio, y esa voluntad y ese coraje de rescatar a Puerto Rico tiene que manifestarse en el proceso electoral. Aquellos que no estén inscritos, yo los invito a que vayan a la página de ere.ceepur.org. Es básicamente R, es decir, ere.ceepur.org. Y en esa página, usted a través del internet y su computadora se puede inscribir siguiendo las instrucciones. Necesita una licencia, un pasaporte, un acta de nacimiento, lo puede enviar digitalizado. Y una vez se inscriba, aunque no tenga la tarjeta electoral el día de las elecciones, usted con su conciencia vota por quien usted crea, con conciencia, con historial y carácter de quien usted va a escoger. Y yo estoy seguro que si así se hace, el día de las elecciones, no es que gane la alianza, es que nosotros ganamos como país. Eso es así. Gracias al secretario general y candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, por Juan Dalmau Ramírez, por estar con nosotros. A ustedes. Mira, ve, ya maltraté el micrófono, tú ves. Oye, encantado. Gracias a ustedes. Ha sido de las mejores entrevistas que me han hecho en este ciclo y bueno, pues ojalá sí se portaran conmigo los otros medios. Gracias.